Buenos días, hoy vamos a hablar de magnitudes y unidades de medida. Una magnitud es cualquier cualidad o propiedad que tenga un objeto que se pueda medir o cuantificar. Aquí tenemos un palo de madera. Este palo tiene ciertas propiedades. Algunas se podrán medir y serán magnitudes y otras no se pueden medir y no serán magnitudes. La longitud es una de sus propiedades. La longitud la podemos medir, por tanto, será una magnitud. Otra de sus propiedades es el color que tiene. El color no lo podemos medir, por tanto, el color no es una magnitud. También tendrá cierto peso. El peso también es una propiedad que se puede medir. Por tanto, las propiedades que se pueden medir las consideramos magnitud. ¿Y cómo medimos las magnitudes? ¿Cómo medimos una magnitud? Para medir una magnitud la comparamos con una cantidad fija llamada unidad de medida. Si yo quiero medir la longitud de este palo, lo tengo que comparar con una cantidad fija. Por ejemplo, el tamaño de mi mano. Cojo el palo, lo comparo con mi mano y veo que tiene 1,5 palmos. Esa será la longitud del palo. Pero alguien pensará, tu palmo como unidad de medida no es muy exacto y además puede cambiar de una persona a otra. Por eso se han establecido ciertas unidades de medida de carácter internacional. Veamos cuáles son. Para algunas magnitudes se han establecido unas unidades internacionales de medida. Para la longitud se ha establecido el metro como unidad básica de medida. Pero a veces necesitamos medir cosas pequeñas o cosas muy grandes y usamos múltiplos o divisores del metro. Como el centímetro o el kilómetro. E incluso algunos países no utilizan el metro como unidad de medida. Y aparecen otras unidades como la pulgada. Para el peso debemos usar como unidad de medida el kilo, pero a veces resulta muy grande para ciertas cantidades. Y usamos un divisor del kilo como el gramo. Y como he dicho antes, algunos países no utilizan este sistema. Y suelen usar para medir peso la libra. El tiempo tiene como unidad internacional el segundo. Y esta sí es una auténtica unidad internacional usada por todos los países. El segundo. Junto con sus múltiplos, el minuto y la hora,
son las unidades que se utilizan para medir tiempo. La superficie se deben medir en metros cuadrados, pero también podéis ver en algunos documentos la palabra hectárea, que también se usa para medir superficies. Para medir volumen tenemos el metro cúbico, pero también resulta a veces muy grande y estaréis acostumbrados a escuchar centímetro cúbico, que también es una unidad de volumen. Y con esto terminamos el vídeo. Si os ha gustado, no olvidad y dadme un like.